¿Has estado en una situación en la que la tensión a tu alrededor se puede sentir como una olla de presión a punto de estallar? Pues justamente así se encontraba el mundo a finales del siglo XIX, tan expuesto que nadie dudaba de la proximidad de un conflicto tan grande que se correría el riesgo de un colapso mundial. Las preguntas que rondaban en el aire eran: ¿quiénes? ¿Cuándo? Y la tensión mundial crecía como una bola de nieve cuesta abajo. ¿Quieres saber más? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: el colonialismo en Asia y África. Aprendizaje esperado o propósito: identificar el impacto del colonialismo en Asia y África. Desde el siglo XV, cuando comenzaron los viajes de exploración y descubrimiento en busca de nuevas rutas hacia Oriente, los europeos, principalmente los portugueses, mantuvieron una presencia constante en África, sobre todo en la costa occidental, donde instalaron factorías o depósitos comerciales y enclaves para obtener esclavos. Entre los siglos XVI y XIX, otras naciones europeas se establecieron en puntos estratégicos de la costa africana y también en la asiática. Para entonces, el negocio principal ya no era el comercio de esclavos, sino la extracción de materias primas. Al comenzar el siglo XIX, la presencia europea más allá de las costas africanas no era considerable, porque la región central del continente no había sido explorada. En el transcurso de ese siglo, el desarrollo industrial y de los medios de transporte llevaron a las potencias europeas, en especial a Inglaterra y Francia, a posicionarse en el norte de África. Desde ahí comenzaron a explorar las regiones centrales del continente, buscando materias primas, abrir mercados para sus productos y apoderarse de más territorios. Comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX una competencia entre las naciones industrializadas europeas por colonizar y repartirse territorios de África y Asia. El periodo más intensivo de este proceso imperialista se dio entre la década de 1880 y los primeros años del siglo XX. Las potencias europeas explotaban la mano de obra y los recursos naturales de sus colonias. Además, la colonización económica fue también cultural e ideológica, pues se impusieron leyes y costumbres a los habitantes de los territorios dominados. Inglaterra era la potencia naval más importante del mundo. Durante el siglo XIX afianzó los dominios que obtuvo desde el siglo XVIII en India, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, para mantener su dominio sobre su principal colonia asiática, India. Se apropió paulatinamente del territorio de Birmania, hoy Myanmar, y durante un tiempo dominó territorios en Afganistán y en el Tíbet. En el norte de África, los ingleses impusieron el control sobre Egipto y el Canal de Suez, desplazando a los turcos que dominaban esa región. El Canal de Suez, del que estudiaste sobre construcción en la secuencia anterior, comunicaba el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, así que permitió a las potencias una comunicación fluida hacia el Océano Índico. Al mantener la hegemonía sobre esta zona, Inglaterra dominaba África Occidental y accedió al sur de la península arábiga, India, algunos territorios en Malasia, Australia y Nueva Zelanda,
Asimismo, mantuvo el control del tránsito internacional entre el mar Mediterráneo y el Océano Índico. Por su parte, Francia se adueñó del norte y parte del occidente de África. Colonizó Argelia en 1830, con lo que afianzó su presencia en el continente. Hacia finales del siglo, se extendió hacia Túnez y Senegal, y luego a la región de Chad, para finalizar su dominio sobre los territorios de África Occidental. También estableció su dominio en el sureste asiático, al que se conocía con el nombre de Indochina, donde se encuentra actualmente Vietnam, Camboya y el sur de China y Laos. El Imperio Alemán comenzó su proceso expansionista en África en 1882. En el occidente, dominó los actuales Togo, Camerún, Ghana y Nigeria. En el oriente, se apropió de Tanzania, Ruanda y Burundi. También colonizó territorios en Oceanía, en el actual Papúa Nueva Guinea y algunos archipiélagos en el Océano Pacífico, como Islas Marianas, Islas Marshall e Islas Salomón. Bélgica colonizó la región central de África. El rey Leopoldo II, hermano de la fallida emperatriz Carlota de México, mandó a explorar la cuenca del Congo y se apropió del territorio que hoy ocupa la República Democrática del Congo, al que consideró su propiedad privada. Lo administró personalmente durante unos años y luego lo cedió a su país bajo el nombre de Congo belga. En su territorio se explotaron el marfil y el caucho. Italia estableció colonias en Somalia y Eritrea, y a finales del siglo XIX logró el control de Libia. Portugal tomó Angola y Mozambique. España dominó una pequeña zona en el Sahara noroccidental y Holanda, algunas zonas de Sudáfrica, las islas de Sumatra, Java, Borneo, Timor y Nueva Guinea. Los reyes europeos ordenaban exploraciones en los territorios por colonizar. Los empresarios e industriales financiaban las expediciones y los misioneros pretendían inculcar sus creencias religiosas en las poblaciones autóctonas. Todos ellos justificaron sus acciones con el argumento de llevar progreso y civilización a comunidades primitivas y salvajes, porque consideraban a los habitantes originarios como seres inferiores. Hubo, sin embargo, voces anticolonialistas muy clasificadas que condenaron con valentía la explotación colonial económica y humana. Defendieron los derechos de los pueblos africanos y asiáticos y denunciaron que la principal causa del colonialismo imperialista era la necedad de la burguesía de aumentar y satisfacer el sistema capitalista. El proceso de colonización de África fue tan acelerado que cuando se inició, hacia 1880, la mayor parte del continente estaba habitado por sociedades que se gobernaban de forma independiente. Sin embargo, para 1900, 90% del territorio estaba bajo el dominio de alguna nación europea. En 1914, año en que estalló la Primera Guerra Mundial, las potencias imperialistas se habían repartido ya la totalidad de los territorios de África, a excepción de Liberia y Etiopía, que permanecían independientes. Liberia fue fundada en 1822 como un refugio para los esclavos liberados en Estados Unidos de América y se le concedió la independencia en 1847, para evitar que cayera en manos de los ingleses. De cualquier manera, el nuevo gobierno siguió estando bajo la influencia estadounidense. Etiopía, por su parte, logró mantener su independencia al derrotar a los italianos en 1896. En Asia, a diferencia de África, había imperios muy importantes como el chino, el persa y el turco, por lo que la colonización adquirió características diferentes en aquel continente. Por ejemplo, ninguna potencia buscó conquistar China, dado su elevado desarrollo político y social. En el siglo XVIII, los europeos quisieron comerciar con China, principalmente té y opio, pero esta nación mantenía cerradas sus fronteras para el comercio. Fue a mediados del siglo XIX, cuando a consecuencia de las llamadas guerras del opio, Inglaterra obligó a China a abrir sus fronteras comerciales y a cederle el territorio de Hong Kong.
El proceso de colonización que aplicaron los europeos entre 1880 y 1914 fue violento. Hubo actos de crueldad y se derramó mucha sangre de los nativos. Los colonizadores impusieron su cultura, idioma, costumbres, religión, economía y forma de gobierno a los pueblos africanos y asiáticos. Una consecuencia fue que, durante ese proceso, los europeos exterminaron muchas culturas y tradiciones locales, y en los casos más graves cometieron genocidios, en los que aniquilaron a pueblos enteros. Ejemplo de ellos fueron el genocidio emprendido por Francia en la colonización de Argelia, el que se perpetró en el Congo belga durante el reinado de Leopoldo II, donde se considera que hubo millones de muertos, de los que no tenemos memoria exacta porque para los colonizadores no ameritaba registro. Por ello, solo podemos aproximar el número de víctimas del exterminio de los pueblos Herero y Namaquas en el actual territorio de Namibia, que se rebelaron contra el dominio alemán en la primera década del siglo XX. Ante estas imposiciones surgieron movimientos de resistencia en muchas comunidades locales, pero no prosperaron, pues se hizo evidente la superioridad militar, tecnológica y de armamento de las potencias europeas, producto de la Segunda Revolución Industrial. A finales del siglo XIX, la competencia imperialista provocó tensión entre las potencias. Parecía inminente el estallido de una guerra, y para mantener la paz se crearon diversas alianzas entre los imperios. El tablero estaba puesto, las piezas estaban siendo colocadas, en espera de quién haría el primer movimiento. Mientras tanto, los bandos se conformaban de acuerdo a los intereses económicos, políticos y territoriales. La contienda prometía ser campal y las potencias estaban deseosas de participar, pues la historia sería el principal juez en este juego de titanes. Pero eso lo veremos en el próximo video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que es una continuación de la línea, no hacer una nueva. Conjuntamente con tu apunte, realiza un mapa geográfico de la expansión colonialista. Para ello puedes usar tu libro de texto o internet, pero recuerda que tú debes elaborarlo. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿de dónde proviene y qué significa la palabra Kaiser? Kaiser es una palabra derivada del alemán, cuya pronunciación del alto alemán antiguo es Caesar, que a su vez desciende del latín Caesar, que quiere decir César. Es una relación con los emperadores romanos que en su momento se autodenominaron emperadores, bajo el seudónimo de César, en honor al primer emperador César Augusto. Como dato curioso, zar, título de los emperadores rusos, tiene la misma connotación etimológica. La pregunta de esta ocasión es: ¿actualmente qué y cuántos países mantienen colonias en el mundo? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.